Bueno, como veíamos, teníamos nuestro pórtico, donde los tres elementos que lo conformaban eran totalmente deformables. Eso nos decía que teníamos 6 grados de hipergeometría, donde veíamos aquí representados los 6 grados, y de esta forma veíamos lo que vamos a estudiar más adelante, que es nuestro sistema QQ. Por eso ven que todos los desplazamientos están nombrados como Q. Es decir, simplemente vemos representados nuestros 6 grados de hipergeometría. Finalmente tenemos en la siguiente página lo que son las deformadas elementales, es decir, la imagen deformada de nuestra estructura cuando le aplicamos un desplazamiento unitario a cada uno de esos grados. Aquí vemos solamente aplicados a los 3 grados que están en el nodo B, porque los 3 del nodo C son exactamente la misma imagen, pero en espejo. Es decir, va a ocurrir exactamente lo mismo al desplazamiento cuando se le aplique un desplazamiento en C, horizontal, vertical y rotación, y se restrinja los desplazamientos de B. Seguimos ahora, bueno, si esos eran los elementos completamente elásticos, ahora vemos qué pasa cuando tenemos elementos que son axialmente rígidos. Definimos que un elemento es axialmente rígido o longitudinalmente rígido cuando no cambia de longitud, es decir, cuando tiene una sección transversal de tal magnitud que frente a las cargas que se le aplican, este no varía su longitud. Y cuando digo cargas, digo solicitaciones, cambios de temperatura, asentamientos, etc. Se representa generalmente a los miembros axialmente rígidos con un A igual a infinito, es decir, que su sección transversal es igual a infinito. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un elemento, si recordamos la ecuación, que la variación de longitud, es decir, la deformación longitudinal, es la carga aplicada por la longitud entre el módulo de elasticidad por el área, cuando el área tiende a infinito, la deformación longitudinal es igual a cero. Y recordábamos entonces, si recordamos el sistema de coordenadas locales, la variación de longitud se definía como el desplazamiento axial del punto J de la barra menos el desplazamiento axial del punto I. Si nos va a cambiar de longitud, es decir, delta L es igual a cero, el desplazamiento axial de J es igual al desplazamiento axial de I. Eso, ¿cómo lo podemos observar en nuestra deformada elemental? Bueno, si bien recuerdan, cuando estudiamos hace como 3 o 4 videos, ya hemos perdido la cuenta, pero si estudiamos los grados de desplazabilidad o los grados de hipergeometría de esa estructura, cuando, por ejemplo, como vemos aquí, la barra BC es axialmente rígida, eso significa que estamos eliminando un grado de hipergeometría. Si recuerdan la fórmula que habíamos visto, cuando teníamos un elemento axialmente rígido, es menos 1 por cada barra axialmente rígida. Y en este caso, la única barra axialmente rígida es la barra BC. Como vemos, ¿cuál es el grado de hipergeometría que no existe? Si vemos aquí, tenemos en el nodo B, en la junta B, Q1, Q2 y la rotación Q3. Sin embargo, en la junta C tendremos de nuevo que el desplazamiento horizontal de C es igual a Q1 y debe serlo por la condición que acabamos de ver, que el desplazamiento del extremo de la barra I debe ser igual al desplazamiento del extremo de la barra J. Por lo tanto, el desplazamiento del extremo B de la barra BC es igual al desplazamiento del extremo C de la barra BC. Q1 es igual a Q1 y tendremos Q4 y Q5. Ahora, si representamos lo que vamos a explicar más adelante, el sistema QQ, vemos que tenemos Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Ya Q4 no es nuestro desplazamiento horizontal de 6 porque esa hora se ha vuelto dependiente del desplazamiento de Q1 y como es dependiente ya no es una coordenada generalizada o un grado de hipergeometría. Vamos entonces a ver las deformadas elementales. Si vemos, al aplicar en Q1 el desplazamiento horizontal, C también se debe mover. ¿Por qué? Porque la barra es axialmente rígida y no permite cambios en su longitud. Por lo tanto, como ya lo hemos dicho, el desplazamiento horizontal de C se vuelve dependiente del de B. Y luego vemos que
Si aplicamos el Q2, lo vemos aquí, el Q3 lo vemos aquí, es decir, el desplazamiento vertical y la rotación, y Q4 y Q5 son espejos de este Q2 y Q3. Ahora vamos a ver el concepto de elementos transversalmente rígidos. Ya vimos lo que era axialmente rígido, lo que les había nombrado a lo largo de toda esta clase. Y ahora vemos lo que es transversalmente rígido, lo cual puede ser, digamos, un concepto un poco más complejo de entender. Un elemento transversalmente rígido es aquel que no puede trabajar a flexión, pero puede alargarse o acortarse. ¿Qué significa esto? Que el elemento transversalmente rígido es aquel elemento que no se deforma transversalmente. ¿Qué es esto de transversalmente? Transversalmente es aquel que no puede presentar rotaciones a lo largo de su longitud. Es decir, que este elemento lo vamos a representar porque con la inercia igual a infinito. Si ustedes recuerdan, la ecuación de la deformación rotacional en función del momento, veíamos que la deformación rotacional de un elemento dependía del momento, del punto del eje neutro en que nos encontráramos, entre el módulo de elasticidad y la inercia del elemento. Si la inercia del elemento tiende a infinito, no existirá deformaciones rotacionales, es decir, no se deformará transversalmente. En pocas palabras, podemos decir que un elemento transversalmente rígido es un elemento donde no ocurren deformaciones transversales o rotacionales a su eje, y todos los puntos de esa barra deberán presentar el mismo ángulo de rotación, es decir, como a lo largo de su longitud no puede presentar rotaciones diferenciales, toda la barra tiene que rotar igual, y esto es lo clave. Un elemento transversalmente rígido es aquel que se puede alargar o acortar, pero bajo las cargas o solicitaciones aplicadas a él, nunca va a presentar rotaciones diferenciales. Es decir, él solo va a poder rotar como cuerpo rígido. Esas tita i y tita j que veíamos no van a presentarse. Entonces, si ahora analizamos otra vez la misma estructura, pero ahora siendo la barra BC no axialmente rígida, sino transversalmente rígida, vamos a conseguir que su imagen general, con todas las coordenadas aplicadas, deben ser de esta forma. Ven que la barra solo presenta rotación como cuerpo rígido, no está presentando deformaciones a lo largo o transversalmente a su eje. No hay ninguna deformación rotacional, como ocurre en estas barras que se deforman en curva, que presentan curvatura. Esta barra, la barra inercialmente rígida, nunca puede presentar curvaturas. Ahora, ¿qué pasa? Si vemos el sistema QQ, ya no hemos reducido un grado de coordenadas generalizadas, un grado de hipergeometría. Ahora reducimos 2 grados de hipergeometría. En vez de tener los 6 coordenadas generalizadas, ahora tenemos solamente 4. ¿Y eso por qué? Porque, como analizaremos más adelante, la rotación de la barra, la rotación como cuerpo rígido, en este caso, porque ahora es rígida rotacionalmente, rígida transversalmente, Q3, va a depender la rotación de B, la rotación de C se vuelve dependiente de la rotación de B. Y además, el desplazamiento vertical también se vuelve dependiente de la rotación de B. Entonces, cambiamos de ahora tener 6 coordenadas o grados de hipergeometrías a pasar a tener solamente 4. Y podemos decir de una forma muy simplista que para cualquier barra de que sea inercialmente rígida se pierden 2 grados de hipergeometría. Ojo, esto no siempre va a ocurrir así, pero de una forma, digamos, muy genérica, en el 90% de los casos, podremos decir que, como decíamos que si una barra era axialmente rígida, perdíamos 1 grado de hipergeometría, para las barras transversalmente rígidas, con inercia infinito, perdemos 2 grados de hipergeometría. Ahora observamos las deformadas elementales y vemos que, como la barra sí es axialmente deformable, si nosotros aplicamos el Q1, solo se moverá C no se moverá. Debemos ahora analizar esta imagen. ¿Qué ocurre?
coloqué deliberadamente esta imagen porque muchos podrían pensar que bueno, esta imagen está correcta y lo que tenemos aquí es la deformada. Pero lo que quería era que ustedes internalizaran lo que les estoy diciendo en el video, cuál es el concepto de deformación o de barras inercialmente rígidas. La barra inercialmente rígida no puede presentar deformaciones o curvaturas, deformaciones transversales o curvaturas. En este caso, esta imagen es incorrecta y la imagen correcta debería ser la deformación, es decir, cuando se aplica la coordenada 2, un desplazamiento unitario, deberían subir o deformarse la barra B y la barra CD y subir el punto C lo mismo que está subiendo el punto B. Luego vemos en esta imagen cómo tendremos un tercer grado de deformabilidad o grado de hipergeometría donde se aplica la rotación unitaria de B y la rotación del nodo C y el desplazamiento vertical del nodo C son dependientes de ella. En este caso, el desplazamiento, como esta imagen es la incorrecta, el desplazamiento vertical de B va a implicar que C también se debe desplazar verticalmente y exactamente lo mismo, para que la barra no presente ninguna deformación y simplemente quede completamente recta, pero deformándose axialmente la barra AB y la barra CD. Ya les enviaré un nuevo documento donde verán la imagen, digamos, correcta. La idea es que ustedes puedan internalizar, puedan analizar cómo se comportan las barras inercialmente rígidas, que es un concepto, digamos, más nuevo y menos intuitivo que las barras axialmente rígidas. Ahora, viéndolo, ya sabiendo que es una barra axialmente rígida, una barra inaxialmente rígida, un elemento que es totalmente rígido, bueno, simplemente un elemento que tiene área e inercia infinita. Los elementos que tratábamos en estática aplicada, donde teníamos que eran cuerpos rígidos. Es decir, estos elementos no trabajarán ni ante cargas axiales ni ante cargas de flexión. Serán elementos que las solicitaciones que reciban la pasarán completamente a los miembros que están unidos a ella, a las juntas unidas a la barra. Y vemos que si tenemos que la barra BC es completamente rígida, es decir, axialmente rígida e inercialmente rígida, lo que tendremos es, disculpen, esta deformada elemental, donde solamente tendremos tres coordenadas de desplazamiento, Q1, Q2 y Q3. ¿Por qué? Porque Q4, Q5 y Q6 van a ser completamente dependientes de ella. Es decir, tendremos la combinación de los dos casos anteriores. Las tres restricciones que le vamos a sumar a los grados de hipergeometría.